6 de la mañana con 48 minutos. A esta hora comienza nuestro segmento de entrevistas este martes 10 de febrero en Globovisión a través de esta señal para todo el país en el espacio Primera Página. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de nuestro programa con sus preguntas y comentarios en las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página, y también estamos en Telegram con el usuario @Primera Página GB. Vamos a seguir estos días hablando de energía, de lo que ha sido la aprobación de esta reforma a la ley de hidrocarburos y la expectativa que el sector económico, el sector energético en particular, tiene sobre el impacto de esta modificación a la norma y, por supuesto, el capital que puede ingresar a Venezuela gracias a esta modificación que se hace en función precisamente de incrementar los niveles de producción de nuestra industria. Miguel Pérez Abad está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Buenas madrugadas. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a madrugar. Así es. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá nuevamente. Estamos con mucha expectativa el país sobre lo que puede ser esta posibilidad de que Venezuela se incorpore al mercado energético de una manera distinta. Estamos hablando de una reforma que por lo menos en 15 a 20 años no se había hecho, casi 20 años no se había modificado la ley de hidrocarburos, y por supuesto estamos además en un entorno donde Venezuela se posiciona como un mercado interesante. Recordemos, Venezuela tiene las reservas de petróleo y de gas. Figuramos en petróleo en la primera y en gas estamos entre las primeras del mundo, y que por supuesto en esta coyuntura hay mucha expectativa de que el capital privado pueda de alguna manera tener un rol importante en los próximos meses del desarrollo. Sin lugar a duda, digamos que esta propuesta de reforma que ya se aprobó recientemente por unanimidad en el Parlamento, se convierte en la principal palanca para el desarrollo económico del país. Venezuela es un país que, como tú lo señalas, que tiene amplísimas reservas petroleras, pero bueno, hay que transformar esas reservas en un potencial económico real. Claro. Y para eso se hizo esta reforma, que fundamentalmente lo que hace es colocar el marco jurídico institucional del sector petrolero acorde con lo que es la competencia de los mercados internacionales. La última reforma, que fue en el 2006, bueno, las condiciones de mercado eran radicalmente distintas, el negocio petrolero era distinto, digamos, la visión también de gestión de los mercados era totalmente distinta. Se orientaba más al tema de mantener una oferta, digamos, equilibrada para mantener precios elevados. Las tecnologías eran mucho más maduras. Ahora ya el impacto de las nuevas tecnologías ha permitido que nuevos actores ingresen con un potencial importante en el sector petrolero, lo que de alguna manera obligaba a Venezuela a adecuar las leyes que permitieran generar esa confianza necesaria para que el sector privado nacional, que ya lo estaba haciendo por cierto, que fue finalmente el que se ha quedado batallando con las sanciones, las medidas unilaterales coercitivas, pero sobre todo también los internacionales pudieran entrar en los grandes proyectos de inversión en el sector petrolero. Sin lugar a dudas se abre una tremenda posibilidad para el país, no solamente para el sector petrolero como tal, sino estamos hablando de cientos de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios, la generación de empleo directo e indirecto para los venezolanos y la reactivación, venezolanas. además, que eso significa en otras áreas de la economía. Más el mercado de consumo que reactivan quienes están en el sector, los empleos directos e indirectos, y hay unos colaterales que tienen que ver con todo lo que es el consumo de esos trabajadores y trabajadoras que van a ingresar. Yo creo que la ley es un suceso, y lo digo esto porque bueno, la gente piensa que mañana van a estar las inversiones en Venezuela. Es un suceso, pero digamos que la reactivación o la expansión del sector es un proceso, es decir, requiere de algún tiempo. Hay una condición excepcional que tenemos derivada de la ley antibloqueo, que generó unos contratos especialísimos, donde están los contratos de participación productiva, que ya hay empresas de capital nacional e internacional que están funcionando, operando en el país, que hicieron posible casi que duplicar la producción petrolera en el país. Esas empresas hoy tienen un marco jurídico mucho más estable, así que algunos actores que estaban allí como esperando a ver si la ley de hidrocarburos era modificada y ese modelo de contrato era homologado, bueno, hoy en día están
Sí, van llegando con mucha velocidad. O sea, habían actores que decidieron arriesgarse en el marco de la ley antibloqueo, que son los que están operando, pero habían otros que estaban como en espera para ver si esos contratos los podían homologar. Y eso ya sucedió, lo que da un mayor marco de seguridad jurídica. Entonces, lo que creo que la ley cumple con el principal atributo, que es un marco más estable, con los contratos son más claros, también hay muchos estímulos en el ámbito fiscal, se revisa el tema de las regalías, que estaban muy amarradas en la ley, la última reforma, así que estamos entre un 20 y un 30%. Hoy las regalías permiten, en función del proyecto, ser mucho más flexible, adaptarse, lo que da unas ventajas comparativas importantes para que las inversiones sean competitivas en Venezuela. Yo creo que esos elementos son fundamentales, porque bueno, estamos hablando, hay un nivel de inversión que digamos que es modesto, moderado, en términos de lo que hablamos como sector petrolero, pero yo creo que es muy intensivo. Estamos hablando de un primer bloque de inversión pudiera ser entre 10, 12 mil millones de dólares. Claro, y que va más allá. Muchísimo. Veíamos en Estados Unidos que el presidente Donald Trump reunió un grupo importante de empresas energéticas y hablaba de, en principio, de 100 mil millones y otros alcanzaban hasta los 500 se plantea millones. Aproximadamente entre 80 y 100 mil millones para poder pasar de 1.200.000 que estamos ahora a 5 o 6 millones de barriles. Pero es una inversión muy alta que requiere unas condiciones para el cumplimiento de los contratos y sobre todo un marco jurídico que permita que Venezuela pueda competir, no solamente para generar petróleo, que somos, bueno, tenemos allí una capacidad tremenda que no está explotada, sino que Venezuela pueda reingresar a los circuitos financieros internacionales, que permitan que los capitales, no solamente en el sector petrolero, porque lo que hemos dicho es que esta reforma impacta no solamente a quienes están en el sector como tal, sino al resto de los sectores de la economía, porque una vez que se van mejorando las condiciones financieras a nivel internacional, también otros sectores pueden tener acceso. Claro. Y me refiero fundamentalmente al efecto que han tenido las sanciones sobre Venezuela y lo que llaman el sobrecumplimiento de muchos bancos. Hay proyectos en el sector agrícola, por ejemplo, que pueden conseguir hoy con mucha más facilidad apalancamiento financiero internacional para llevarlos adelante, que a lo mejor digamos, el sistema financiero nacional no alcanza por la profundidad, por los montos, por las condiciones, pero hoy se abren también en otros sectores de la economía, se abren posibilidades, porque bueno, se empieza como que a despejar la ruta en el sector petrolero venezolano y digamos que ese efecto de las sanciones, que todavía por cierto están al 100%, están vigentes, bueno, pudieran ir en el camino, irse flexibilizando y mejorando las condiciones para que otros sectores puedan desarrollar capacidades nacionales, porque al final, bueno, somos petroleros y gasíferos, vamos a tener esa ventaja, tremenda ventaja que nos brindó la madre naturaleza, pero tenemos que transformar la realidad nacional, es decir, no cometer el error de los primeros 100 años de explotación petrolera, donde nos dedicamos solamente a depender de la renta petrolera y no se hicieron inversiones sustantivas o se hicieron de manera muy modesta en otros sectores de la economía. Claro, por ejemplo, redujeran la dependencia de esas divisas. Sí, por ejemplo, el tema de la ciencia, la tecnología, la reforma educativa que nos permite encarar con éxito la economía del conocimiento, es un tema clave. Creo que esto es una oportunidad de oro que tiene Venezuela de potenciar sus recursos, mitigar los efectos de más de 12, 13 años de sanciones, que bueno, que han tenido un efecto sobre la familia venezolana, que allá la presidenta encargada lo ha mostrado, 2 fondos especiales, y uno es para impactar de manera positiva el empleo y los salarios de los venezolanos y venezolanas, y el otro para el tema de infraestructura, hospitales, servicios públicos que permitan también garantizar que la operación que se va a desarrollar en Venezuela, o sea, digamos, las inversiones, tengan también, digamos, la infraestructura de servicios necesarias para poder funcionar. O sea, estoy hablando del tema eléctrico, vialidad, aeropuertos, puertos, entre otros tantos. La posibilidad de que ingresen al país estos capitales, estas inversiones privadas con mayor seguridad jurídica y con estas discusiones que pueden llevar también a una modificación progresiva de la política de Estados Unidos respecto a las sanciones hacia nuestra industria. Todo esto, recordemos, llega luego de los hechos en Venezuela del pasado 3 de enero, que han significado también una modificación del entorno político considerable. Estados Unidos hoy plantea su interés en materia energética hacia nuestro país, y Venezuela también, bueno, ratifica su disposición a cooperar en materia de petróleo, de hidrocarburos con Estados Unidos, que además ha sido su socio histórico. Estados Unidos ha sido el mercado tradicional de nuestra industria por los últimos años. Estados Unidos ha sido también parte importante de la construcción de la industria petrolera venezolana,
Y hoy, en este sentido, el planteamiento también sobre la soberanía y cómo estos sectores se involucran sin que signifique la entrega de los recursos, la pérdida de la capacidad de Venezuela del control sobre estos, es una cosa que también se planteó como las preocupaciones. Bueno, fíjate, sí, esa discusión se ha dado, a veces un poco mediatizada por la polarización política, pero realmente la elaboración de la ley, la adecuación de la ley, colocar a Venezuela de cara al siglo XXI en el desarrollo petrolero, que requiere dos elementos fundamentales, tecnología e inversión, es un ejercicio soberano. Es decir, las leyes no pueden ser una especie de tótem que no cambian, sería un error. El mundo cambia, las leyes cambian, las sociedades cambian y estamos obligados a hacerlo. No hacerlo hubiese sido un error, porque estaríamos condenando a un recurso soberano, que sí es soberano, que lo tenemos en la tierra, a que permaneciera allí sin beneficiar a la nación. Sí, yo creo que ha sido un acto de responsabilidad de la Asamblea Nacional y de la presidenta encargada tomar la iniciativa de reformar esta ley tan importante para el país. Las reservas están garantizadas, serán hoy, mañana y siempre propiedad de la República. Eso no está condicionado en la ley, si los recursos son de los venezolanos y venezolanas. Ahora, lo que ha cambiado es el modo en que vamos a potenciar y vamos a aprovechar ese recurso petrolero. Básicamente, ¿qué es lo que permite la ley? Bueno, flexibilizar la incorporación del sector privado, las empresas nacionales e internacionales, para explotar, para procesar y para comercializar el crudo, siempre tutelados por el Estado venezolano. Así, pues, o sea, fiscalizar, y quien fiscaliza es el Ministerio de Hidrocarburos. Es decir, eso no está en juego, eso no arriesga al país en absolutamente nada y las reservas son del país. Así que no solamente que era fundamental abrir, digamos, flexibilizar el modelo de negocio, sino que era un imperativo para poder desarrollar las capacidades nacionales. La creación, la utilización del petróleo como una palanca del desarrollo nacional es un tema clave. O sea, sería estúpido que no lo hiciéramos así. Ahora, que aquellos que tienen algunas dudas, bueno, se respeta la Constitución plenamente y las reservas, como he dicho, pues son propiedad del Estado venezolano, de la nación, de la República. Y en el caso, por ejemplo, también de las asociaciones estratégicas, ¿sigue siendo Venezuela mayoritario? Siempre va a ser socio mayoritario, pero se permiten condiciones para que el socio B, el socio minoritario, pueda hacer la gestión integral de las empresas. ¿Y qué es cuál es el beneficio que recibe el Estado? Bueno, el Estado no va a poner dinero, o sea, el riesgo del negocio lo asume particularmente en los casos que se convenga el sector privado, que invierte. Entonces invierte, gestiona, abre cuentas, paga, comercializa, y el Estado recibe su regalía y los impuestos, digamos, acordados en el contrato de prestación de operación de la empresa que se esté gestionando. Más allá de, ya por supuesto, de lo que es esta ley, de que lo que puede ser, por supuesto, ya todas estas discusiones, ¿cuál es la expectativa que Miguel Pérez Abad, que además viene del sector económico, del sector empresarial, tiene de lo que puede ser el impacto de esto en todos los sectores? Porque una de los principales planteamientos, luego que se conoce esta posibilidad, que la presidenta encargada ha hablado de que incluso en Venezuela en los próximos meses puedan ingresar más de 4.000 millones de dólares producto de esta apertura en materia energética, ¿cuál es la perspectiva que tienen, por ejemplo, en el tema de la modificación de los ingresos del venezolano? ¿Cómo esto va a beneficiar a la gente más allá de los fondos que ya se ha planteado como mecanismo para la gestión de estos recursos, en el tema de la modificación del ingreso, que es sin duda hoy uno de los principales temas que el venezolano, y que del evidente que nos está sintonizando, puede tener? ¿Cómo toda esta apertura, cómo ese dinero termina beneficiando al bolsillo de cada uno? Lo conversamos, o sea, si lo vemos en las grandes inversiones, se estima que por cada 10.000 millones de dólares, para ponerlo en números, se generan entre 60 y 70.000 empleos directos. Y esos empleos directos hay que multiplicarlos por 5, según las estadísticas. Entonces, estamos hablando de 80.000 empleos directos. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 400.000 empleos indirectos. Estamos hablando entonces, por cada 10.000 millones de dólares, estamos hablando de 500.000 de empleos aproximadamente, directos e indirectos. Pero si le sumamos los empleos, la incidencia en otros empleos, que son los centros de consumo, centros comerciales, hoteles, transporte, etcétera, estamos hablando por lo menos de 300.000 empleos más. O sea, a grosso modo pudiéramos hablar de 800.000 empleos, directos e indirectos, con incidencia en otros sectores. Estos son empleos estables y bien remunerados, que van al país,
son fuentes de empleo que se están generando y que finalmente van a beneficiar a la familia venezolana, porque bueno, vas a tener nuevos ingresos derivados de la actividad económica petrolera. Pero si sumamos aquello que yo planteaba, que es la incorporación de Venezuela a los circuitos financieros internacionales y que otros sectores se puedan apalancar, que otros sectores puedan, digamos que obtener financiamiento internacional para desarrollar capacidades en otras áreas, el sector de la pesca, la minería, el sector agrícola, bueno, estaríamos hablando verdaderamente de que Venezuela va a entrar en un ciclo de crecimiento económico. Bueno, si el año pasado terminamos entre 7,5% y 8%, pudiéramos hablar de indicadores de crecimiento económico por encima del 10, 12 y 15% en la próxima década. Es decir, esta apertura al sector petrolero, este apalancamiento, esta nueva visión del negocio petrolero va a impulsar de manera sostenida el desarrollo económico y la mejor distribución de la renta, porque ese es un reto que tenemos, digamos, como modelo económico, que no quede concentrado nada más que en 2 o 3 sectores, sino que todo el país se beneficie de manera equilibrada, de tal manera que el que está en Barinas reciba el impacto del negocio petrolero y de otros sectores, que el que está en Margarita también se beneficie, es decir, todo el país se va realmente se va a ver impactada de manera favorable. Yo vengo del sector de la pequeña y mediana industria, así que tengo digamos, una visión positiva y alentadora en términos de la incorporación de muchas pequeñas y medianas empresas que están, además, Venezuela tiene 100 años de explotación petrolera, que muchas tienen conocimiento del sector, no solamente en las áreas, en los campos, en las áreas, digamos, geográficas donde va a tener mayor intensidad de inversión, sino que todo el país, el sector metalúrgico y metalmecánico, por ejemplo, que está en todo el corredor, digamos, de la zona norte, occidental, el estado Lara, el estado Aragua, Carabobo, tienen mucha infraestructura industrial que históricamente le ha prestado servicios a la industria petrolera, también se van a ver beneficiados. Si esos centros de producción, las zonas industriales, también se van a reactivar. Así que bueno, entendiendo que esto, como dije, la ley es solamente el inicio de un proceso, bueno, digamos, me parece que el país va a entrar por una curva de crecimiento favorable, con una mejor distribución de los espacios para el empleo y una mejor distribución de la riqueza nacional. Vamos a hacer una pausa y hablamos al regreso también de cómo la industria venezolana se puede incorporar en esta apertura, porque como mencionó nuestro invitado, no es solamente lo energético, la posibilidad que Venezuela ingrese al mercado de hidrocarburos y permita que, por supuesto, esta modificación genere la suficiente confianza, transmita seguridad jurídica, puede impactar en otros sectores. Esto, la industria venezolana ha tenido que, por supuesto, hacer frente a distintos temas económicos, por ejemplo el caso del encaje legal, que hoy tal vez le resten competitividad frente a otros actores que se incorporen. ¿Está planteado dentro de las discusiones este tema? ¿Cómo se ha manejado también esta realidad? Lo hablamos al regreso con nuestro invitado, hablamos del caso energético hoy en particular con Miguel Ángel Pérez Abad, pero esto va más allá, esto puede ser una apertura, como lo comenta nuestro invitado, que lleve a que el sobrecumplimiento que se da en otros sectores, que tal vez impide que el capital venezolano pueda acceder a financiamiento internacional, bueno, se despeje. Pero así como eso también puede llevar a que otros sectores que se han de alguna manera reservado la posibilidad de invertir en nuestro país por ese mismo sobrecumplimiento, hoy quieran ver con interés algunas áreas en las que también hoy tenemos mucho potencial, sea el sector primario, sea en el sector industrial, y eso por supuesto obliga también al empresariado a asumir con conciencia, ¿no? Esa posibilidad, posibilidad que viene. Claro, o sea, toda inversión te puede generar, digamos, que elementos positivos, pero también negativos, como toda acción humana. Yo creo que tenemos un reto, los pequeños y medianos empresarios de Venezuela, asumir la tarea. Por ejemplo, estábamos hablando del tema del sector industrial y la obsolescencia tecnológica marcada con el Estado. El Estado va a recibir unos recursos que pueden ser muy bien utilizados para recuperar, por ejemplo, la banca de desarrollo, que literalmente, por los problemas de las sanciones y bloqueo y la falta de recursos, no existe, es inexistente en Venezuela. Eso ya puede generar condiciones para que las empresas nacionales puedan competir. Puede utilizar, digamos, que los estímulos fiscales, que también son necesarios. Cuando vemos la reforma que se hizo a la ley de hidrocarburos, uno de los temas que se tocó es el tema impositivo. Venezuela tiene un andamiaje de impuestos que, bueno, que literalmente aplastan a las grandes empresas. ¿Cómo serán las pequeñas y las medianas? Eso hay que revisarlo. Si estamos obligados
hacer cambios, en el metabolismo de la economía nacional, en el andamiaje jurídico institucional que le permita condiciones a las empresas de capital nacional para poder insertarse de manera efectiva. Todas las inversiones no van a ser, no pueden ser, podemos tener la visión de que van a traer todo importado o que todo el talento humano lo van a traer de afuera. Hay muchas capacidades productivas durmiendo que hay que incorporarlas. Ahora, las empresas también tendrán que generar sus políticas de proveedores nacionales, porque son más económicos, son más competitivos, están en el territorio. Es decir, todas estas inversiones, como te dije, pues son parte de un proceso. Los nacionales tienen una ventaja, ya están aquí, conocen el patio, tienen experiencia, también tienen que organizarse, digamos, digamos, grupos de empresas que puedan prestar servicios o puedan generar bienes transables para, digamos, estas inversiones, y el Estado tiene que acompañar a los nacionales en generar esas condiciones de entorno que le permitan efectivamente que ese potencial, porque vamos a estar claros, el sector petrolero es intensivo en tecnología e intensivo en capital, pero no es que es el que más empleo genera en el mundo. Para eso están las pequeñas y medianas industrias. La inserción de las pequeñas y medianas industrias en las cadenas de agregación de valor es fundamental para que se democratice la inversión y se democratice el empleo. Así que allí también tenemos mucha tarea por delante. Nosotros lo planteamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, de donde salí, estuve 5 años allí, y hablábamos ya del tema de la cuarta revolución industrial, que es el uso de las tecnologías de información, digamos, el conocimiento, la gestión de ese conocimiento, las nuevas tecnologías para que nuestra industria dé el salto. Bueno, hoy tenemos el reto, digamos, la posibilidad real de que nuestra industria nacional dé el salto y se incorpore no solamente al sector petrolero, sino al resto de los sectores de la economía nacional, digamos, donde Venezuela tiene, ya lo hemos dicho, ventajas comparativas, pero además para que podamos no solamente exportar crudo ni derivados, sino que otros sectores también puedan potenciar las exportaciones no tradicionales. Claro. Eso significa un enorme esfuerzo financiero y de desarrollo de talento nacional. Pero bueno, al final, si es para beneficio del país, que vengan eso y muchos más retos para que Venezuela sea un país potencia. Claro, y el potencial además del país está en que por lo menos en el corto plazo, en los próximos 50 años, no se avisora alguna transformación en materia energética. Es decir, el petróleo y el gas van a seguir siendo la energía que mueve el mundo, por lo menos en eso. Por lo menos sí. Yo calculo que en 50 años, hay unos que dicen que un poco más. Dicen 100. Pero bueno, eso sí, siempre la energía alterna siempre va a ser digamos, un factor que viene creciendo muy rápido, y justamente porque las tecnologías lo hacen mucho más económico y accesible. Pero bueno, tenemos bastante margen de maniobra para la próxima generación, pero hay que hacer las cosas bien. Si hay que utilizar el petróleo, claro, como lo planteaba Ular Pietri, hay que sembrarlo para generar que otros sectores de la economía nacional aporten al Producto Interno Bruto venezolano. Vamos a revisar algunos mensajes a través de Telegram, gracias a quienes han venido participando a través de las redes sociales, @primerapagina.gb. Por acá, Manuel Santiago nos escribe: buenos días, le pregunto, ¿la apertura petrolera y el levanto progresivo de las sanciones le permite a Estados Unidos asegurar que el petróleo producido sea vendido en su totalidad o a Estados Unidos y decomisar cualquier envío a otros clientes? ¿Eso no es perder soberanía? Pregunta por acá. No creo, porque al final el mundo es redondo y las relaciones comerciales a veces son complejas y variables, pero por ejemplo el crudo que estuvo retenido allí en las aguas venezolanas, casi todo se fue para China, para Asia, y decían que para allá no se iba a poder vender. Ahora hay una realidad geopolítica que tenemos que vencer. O sea, si nosotros queremos realmente que Venezuela pueda no solamente competir, sino que sea un país que tenga la capacidad de negociar con las grandes, los centros económicos, tiene que ser un país que sea potencia, un país que tenga tecnología soberana, conocimiento soberano, para poder, digamos, que no solamente negociar, sino para poder combatir que mañana nos vuelvan a sancionar con, digamos, las transferencias de tecnología, que no tengamos capacidad de generar riqueza en otros mercados. Por acá Domingo Víez nos escribe: la clase trabajadora de Venezuela, seguimos a la espera de la propuesta hecha por la presidenta Delcy Rodríguez, donde manifestó la recuperación económica basada en la renta, con la creación de los fondos para el área económica, porque la política de las bonificaciones sin incidencia legal ha erosionado durante años el valor y el esfuerzo, dejando vacaciones, prestaciones y aguinaldos reducidos a montos simbólicos que no representan la lealtad de quienes sostienen al país. Exhortamos a transformar estos bonos de guerra en salario real, dice Domingo Víez. En parte de eso. Claro, ese es uno de los retos que tenemos, que es lograr que el salario realmente en Venezuela
No solamente sea un salario bonificado, sino que sea un salario integral como debe ser, pero que bueno, que las condiciones extremas de sanciones, bloqueo, guerra económica, obligó al Estado venezolano y a los privados también a buscar mecanismos para sostener el ingreso global, pero digamos en detrimento del salario real, ¿no? Por acá Jesús Jaime también nos escribe: buenos días, mi diputado Miguel Pérez Abad, el presidente Maduro siempre decía que estaba listo para negociar la comercialización del campo energético. Tuvo que ocurrir lo que ocurrió, profanar la tierra de Bolívar para los intercambios comerciales con Estados Unidos. Hoy estamos tutelados por el gobierno de Estados Unidos, dice por acá, supervisados por el ministro de Energía de Estados Unidos. ¿Quién coordina todo en PDVSA? Claro, fíjense, para quienes nos están viendo, la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos ya se estaba planteando el año pasado. De hecho, yo estuve trabajando allí, digamos, no de manera oficial, pero sí analizando las ventajas de ir adelante a una reforma que permitiera incrementar el potencial de producción petrolera en Venezuela a partir de lo que fue el efecto de las medidas que derivado de la ley antibloqueo, que permitieron que los contratos de participación productiva ingresaran a Venezuela como modelo de negocio y que dieron los resultados que vimos al cierre del año pasado, que fue el incremento de casi duplicar la producción petrolera. O sea, a partir de esa experiencia se plantea la reforma de la ley de hidrocarburos. No es cierto que esa ley se está modificando hoy porque, bueno, somos un gobierno tutelado. O sea, ya estaba en el plan, además en el marco de la 7 transformación de la ley orgánica, y era parte de una agenda de desarrollo económico que tenía el presidente Nicolás Maduro, que coincidió una circunstancia política dramática como la que estamos viviendo en Venezuela, con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional o con la propuesta de la presidenta encargada, es otra cosa. Por acá Pedro Miguel Blanco nos escribe: saludos, el capital más importante de una empresa es el trabajador. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la propuesta para incrementar el salario de los trabajadores? Ese es el problema principal de la economía. El salario mínimo no alcanza para tomarse un café, dice por acá. Bueno, ya hablamos del tema salarial. Clarísimo que hay una deuda pendiente con los trabajadores, además de la familia venezolana, que es incrementar el salario basado en la productividad promedio del país, que eso es otra cosa que es fundamental. Otro de los comentarios por acá habla sobre el tema de qué va a pasar con el servicio eléctrico, cómo se va a reactivar todo esto si no hay generación, dice Víctor Velasco. Parte de las inversiones que tienen que hacerse en Venezuela, que es mejorar el servicio eléctrico para que finalmente el desarrollo industrial petrolero y no petrolero se dé. Sin energía no podemos generar el soporte necesario para que las inversiones puedan, realizarse y el sector productivo nacional pueda, incorporarse a la cadena de agregación de valor. Otro de los comentarios, Albert Briceño por acá nos escribe: buenos días, una pregunta, las empresas que vengan a invertir en petróleo venezolano solo le pagarán al Estado las regalías y los impuestos, no hay pago por la venta del petróleo. Regalía, impuestos y un impuesto único que es el impuesto general integral de hidrocarburos. Por acá Milagro Serrano dice: ahora todos dicen que el petróleo hay que sacarlo, ¿por qué no lo hicieron antes de que llegara esta situación tan difícil? Gracias. Bueno, se sacó, hemos sacado petróleo en los últimos 100 años, a veces más, a veces menos, pero se ha estado produciendo petróleo. José Hernández dice por acá: arreglar Venezuela no es tanto inversión, es un cambio de directiva. Miguel Pérez Abad del tema político. Hay quienes dicen que frente a esto el tema electoral es clave. Antes de estabilizar. Ayer, por cierto, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hablaba sobre eso, sobre que no está prevista una elección antes de la estabilización del país, pero hay quienes insisten en que para estabilizar el país hay que ir a una elección. Bueno, yo creo que lo que hay que producir son grandes acuerdos y consensos y políticas de Estado. Por acá Carlos Antonio Padrón desde Charallave pregunta para el invitado: ¿por qué se esperó tantos años para invertir en el sector petrolero? ¿Cuál es la verdad sobre los buques incautados en Estados Unidos? ¿Por qué persiguen al contrabando? Los buques fueron ya, creo que colocados en los mercados asiáticos, ¿no? Pero bueno, se demoró porque la ley tampoco apoyaba la apertura y la incorporación del sector privado. Pues bueno, justamente la reforma lo que hizo fue corregir esos elementos que eran obstáculos para que las empresas de capital nacional e internacional pudieran entrar, de manera eficaz, sobre todo en el área de explotación y comercialización de crudo. Por acá Oscar pregunta: ¿cuáles sanciones han sido aliviadas? ¿Hay alguna que haya sido aliviada? Las sanciones como tal no, lo que se han emitido son licencias, licencias para las empresas, que son permisos temporales para que puedan operar en Venezuela. Esperamos que pronto sean eliminadas las sanciones. Levantar todas estas sanciones a nuestra industria. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Miguel Ángel Pérez Abad con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento venezolano.